Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Bienvenidos amigos nuevamente a Profundizar, a este estudio bíblico que tenemos todos los días, y me complace poder estar con ustedes en esta mañana para compartir una vez más de la palabra de Dios. Estamos estudiando acerca de la Biblia, solo la Biblia o sola Escritura, como decían los reformadores, aquellos hombres que llegaron a comprender que solo la Escritura debe ser nuestra autoridad, nuestra norma de doctrina, nuestra norma de vida. Por eso en el tema de hoy vamos a hablar de cómo la Escritura se interpreta a sí misma. Este es uno de los aspectos más fascinantes del estudio bíblico, es el hecho de que la Biblia actúa como su propio intérprete. Esto hace un contraste muy diferente al sinnúmero de libros, de enseñanzas, de teorías que los hombres han sacado y que son difíciles de comprender y que se necesita de otras personas o de otros filósofos para poder llegar a comprender el mensaje de dichos libros. Pero la Biblia es su propio intérprete. Y por eso, a pesar de que tenemos diccionarios bíblicos, concordancias y otros materiales extrabíblicos que pueden proporcionar alguna ayuda en comprensión de la Biblia, en realidad, la Sagrada Escritura es perfectamente capaz de explicarse a sí misma. Por lo tanto, comencemos ahora el estudio de esta mañana con una oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana que nos permite estar juntos para estudiar tu palabra y pedimos, oh Señor, de que tú nos ayudes a comprender cómo la Biblia se enseña a sí misma, cómo podemos entender de que la palabra tuya es una palabra que no necesita de una interpretación, de una explicación humana, que la Biblia encierra la verdad en sí misma y que a través del Espíritu Santo podemos llegar a comprender esa verdad. Por lo tanto, Dios, pedimos que el Espíritu Santo nos dirija y nos acompañe y nos lleve al entendimiento real de tu palabra, la Santa Biblia. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Comencemos leyendo Isaías capítulo 28 versículos 9 y 10. Veamos en este pasaje qué nos hablan respecto al método de estudio bíblico que nos ayudará a entender la doctrina. Leamos allí. ¿A quién se enseñará conocimiento o a quién se hará entender doctrina? ¿A los recién destetados? Porque ha de ser precepto tras precepto, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. En este pasaje notamos de que el Señor nos dice que para poder llegar a comprender la doctrina, tenemos que aprender a leer la palabra, a estudiar la palabra un poco aquí, un poco allí. Esto implica que debemos comparar varios pasajes de la Escritura juntos porque así entonces entenderemos la verdad bíblica, comprenderemos mejor y más claro lo que el Señor quiere decirnos en ella. En el libro de Educación, la página 171, la sierva del Señor nos dice lo siguiente. La Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante ha de aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Tiene que adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. Necesita comprender la naturaleza de los principios que luchan por la supremacía y aprender a rastrear su obra a través de las crónicas de la historia y la profecía hasta la gran culminación. Debe verificar como intérprete este conflicto en todos los aspectos de la vida humana, como en su mismo caso todo acto de su vida revela uno u otro de esos dos motivos antagónicos, y cómo, consciente o inconscientemente, ahora mismo está decidiendo en qué lado de la contienda se va a encontrar. Creo que este pasaje realmente nos ayuda a comprender cómo deberíamos nosotros llegar a entender o estudiar la Biblia. La sierva del Señor nos aconseja a estudiar la Biblia comparando un texto con otro. Aparte de eso, entender de que la Biblia es un solo libro. No enfocarse o pensar de que un solo texto, un solo versículo o hasta un solo libro escrito de los 66 equivale ya como la verdad absoluta. Entendamos de que la Biblia es todo un libro y por eso nos lleva también a entender que es necesario estudiar la profecía, estudiar la historia, estudiar las ilustraciones que encontramos en la vida de otros a lo largo de la historia. Pero sobre todas las cosas, el mayor consejo es este. Nosotros debemos verificar cómo en nuestras vidas el conflicto que existe entre el bien, o sea, el Señor,
y el mal, es decir, Satanás, este conflicto cómo afecta a nosotros en nuestra vida, en nuestras decisiones, y cómo podemos nosotros también por nuestras propias decisiones, actos o pensamientos estamos decidiendo en qué lado de la contienda vamos a encontrarnos. Es importante cuando estudiamos la Biblia, recordemos cómo yo encajo en este conflicto, cómo yo estoy en el mismo momento en la batalla entre el bien y el mal, y en qué lado quiero estar. Y es así que si estudiamos la Biblia con esta óptica, con esta manera de pensar, encontraremos muchas evidencias en la palabra para ayudarnos a progresar en nuestra vida cristiana, en crecer en fe, en confianza, en nuestra experiencia religiosa con el Señor. Comprenderemos de que Dios nos ha dado suficientes herramientas y evidencias para poder abrir el camino, fomentar el desarrollo de la fe y crecer en conocimiento de Dios, entendiendo de que Él nos dará el poder y la fortaleza para obedecerle y vencer el pecado. Pero ¿qué pasa con la gran mayoría de los cristianos en este tiempo? ¿Estamos nosotros realmente estudiando la Biblia con esta óptica, tratando de encontrar cómo Dios quiere darnos la victoria y el poder para vencer el pecado? ¿O por qué vamos a la palabra de Dios? ¿Simplemente para sentirnos bien en nuestra condición? ¿Pensar de que el Señor nos puede perdonar y mantenernos en nuestro pecado? Esto es algo que tenemos que analizar y pensar con mucho cuidado. De hecho, vayamos a Mateo 24, 37, 42 y notemos la advertencia de Cristo sobre el tiempo en que estamos viviendo. Leemos allí: Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será llevada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En su análisis acerca de estar preparados para la segunda venida, Cristo hizo un punto muy importante cuando se refirió a la historia de Noé. Notemos ustedes de que, al igual como el tiempo de Noé vino el diluvio y sorprendió a todos, así también cuando Cristo venga, para muchos será una sorpresa, para muchos será algo inesperado. Ahora, entendemos de que la segunda venida de Cristo no viene como algo oculto, como un secreto. Está Cristo aquí hablando más en relación a lo que sucederá previo a la venida de Cristo, lo que, en cierto sentido, abre el camino para su venida. Está aquí hablando de que en el tiempo del fin, las personas querrán mantener una relación con Dios en el pecado. Querrán mantenerse deleitándose en los placeres, en las concupiscencias de la carne, y no escucharán al mensaje de la palabra de Dios, que es un mensaje de advertencia. A nadie le gusta un mensaje de advertencia. Para muchos, el mensaje que quieren escuchar es el de paz y seguridad, el de perdón y amor, pero no el de preparar sus vidas, de limpiar de sus vidas toda concupiscencia y todo amor al pecado. Este mensaje que Cristo quiere hacer en nosotros, el mensaje de transformarnos a su imagen, este mensaje muchos no lo quieren ni escuchar, porque estorba sus deleites, estorba sus inclinaciones naturales, estorba al viejo hombre, al orgullo, al egoísmo que está centrado y reinando en el corazón. Por lo tanto, como Cristo nos muestra en esos versículos, habrán dos en el campo. Uno será llevado y el otro dejado. Habrán dos mujeres moliendo en un molino, una será llevada y la otra dejada. Eso quiere decir de que serán llevados a la destrucción, a la muerte, sellados en el pecado para su destrucción final. Porque estos son, como dice Cristo, los que no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Es decir, no conocieron la decisión de sus vidas hasta que fue demasiado tarde. Cristo está en este momento obrando el juicio donde determina quién es digno de estar en el cielo, quién es digno de llevar su nombre, quién ha recibido a Cristo en el corazón y está dispuesto a cambiar, a transformarse en una nueva criatura. Esta decisión está siendo tomada en el cielo y será mostrada ante el mundo cuando venga Cristo. Pero cuando Cristo venga será una gran sorpresa para la gran mayoría de los cristianos, porque pensaron que estaban sirviendo a Dios, cuando en realidad estaban sirviendo al príncipe de este mundo, al enemigo de Dios.
Y es así como Cristo nos invita a velar y orar, porque no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. Como no sabemos la fecha y la hora, tenemos que hoy comenzar a velar y orar. Entendemos de que su juicio ha comenzado y debe estar por terminar, porque la maldad, la iniquidad, el pecado está cada vez en aumento y el nivel de iniquidad en la tierra ha llegado casi al límite. Este es un tema realmente profundo de estudiar en la Biblia, pero todos aquellos que vamos a la palabra de Dios a buscar en ella qué condición estamos viviendo, nos damos cuenta fácilmente que hemos llegado al tiempo de los días de Noé, al tiempo de los días de Sodoma y Gomorra. De hecho, pienso que en algunos puntos quizás hemos excedido su maldad. Sin embargo, la misericordia de Dios es amplia y todavía hay tiempo de poder entrar en el reposo del Señor, de entrar por la fe a la presencia de Dios y ser transformados a su imagen, ser limpiados, ser moldeados por la gracia de Cristo, por su justicia perfecta, en una criatura, en un reflejo de su carácter. Mi amado amigo, mi amada amiga, en este día, quiero decirte que estamos viviendo en tiempos muy solemnes. Realmente nuestro tiempo no es para perderlo, no es para estar discutiendo cosas que no tienen realmente peso. Nuestro tiempo debe ser estudiado en la palabra de Dios. Nuestro tiempo tiene que ser enfocado en entender cómo Cristo nos quiere transformar y cómo el poder de Él, de su palabra, es real, es vivo y eficaz. Que podemos, por el poder del Espíritu Santo, ser imitadores de Cristo, seguirlo y amarlo como Él nos ha dicho que lo hagamos. Si nosotros llegamos a vislumbrar por la fe el amor de Dios y queremos imitar ese amor en mi vida, el Señor, que es completamente altruista, que ha entregado todo por nosotros, te dará de su amor, te dará de su esencia y podremos por su gracia realmente participar de la naturaleza divina, tener esa unión, ese vínculo tan especial y tan fuerte con el Señor. Hay una promesa de Dios que quiero compartir con ustedes en esta mañana y es la que se encuentra en Judas, el capítulo 1, versículo 24 y 25, donde nos dice: a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin falta ante su gloria con gran alegría, a Dios nuestro Salvador, el único sabio, sea la gloria y la majestad, el dominio y la autoridad, ahora y por todos los siglos. Amén. Es en esta promesa del Señor donde Él nos dice que Él es poderoso para guardaros sin caída y también presentarnos sin falta ante su gloria con gran alegría. Es decir, Cristo nos presenta sin mancha delante de Dios. Él muestra su justicia perfecta, su vida perfecta, y esa vida perfecta, esa justicia perfecta, la pone sobre nosotros. Y delante de Dios estamos sin ningún tipo de culpabilidad. Pero Dios, aparte de declararnos justos, nos hace justos, nos da su justicia, nos da su poder para poder obedecer y vencer como venció Cristo. Esta hermosa experiencia, esta fe viva, es la que Dios quiere que nosotros, por el estudio de su palabra, lleguemos a experimentar, lleguemos a vivir, que como Noé podamos ser encontrados justos entre la generación. Por lo tanto, queridos amigos, tomemos una decisión hoy. ¿Qué tipo de camino queremos seguir? ¿Qué tipo de senda queremos andar? ¿Qué tipo de experiencia queremos tener? Podemos seguir el camino que nos conduce a Cristo, el camino de la vida, escuchando su palabra, viviendo de la palabra, o continuamos una vida religiosa, una vida cristiana, pero no una vida conectada al autor. En el tiempo del diluvio hubo solo una persona que tuvo esa decisión de vivir para Cristo, de vivir por la palabra de Dios y creer y actuar conforme a esa palabra. En el tiempo actual, ¿cuántos seremos? Que el Señor en este día nos permita tomar la decisión acertada y correcta y que por su gracia lleguemos a ser como Noé para poder entrar en el reino de los cielos, en la venida de Cristo que está a las puertas. El Señor te acompañe y te guarde en este día de oración y que Dios te bendiga ricamente. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.